Bueno, gusto en verte. igualmente. Bueno, listo. Deseando lo peor en este 2024. Igualmente, igualmente. Estamos acá. Vamos a compartir otro, Sí, otro escenario sí. de contexto macroeconómico y Así es. escenarios. Qué bien. Feliz año 2024. Iniciamos con toda la fuerza y los bríos necesarios para seguir construyendo una agenda común. Así como finalizamos el año pasado, mi querida Vanessa y mi persona junto con el equipo de producción, con José, con José Gregorio, con Marta Cambero, todo el equipo que está detrás de Agenda Común, arrancamos este año nuevamente avanzando en función de los objetivos que nos hemos trazado, que es poder debatir de manera serena, certera y además también con profundidad en relación con los temas que acontecen en nuestro país. Vanessa. Limber, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de seguir soñando en este año 2024 a pesar de las dificultades. Y hoy queremos estrenar el primer programa del año 2024 con dos economistas con quienes hablaremos sobre economía, pero también sobre política. Les damos la bienvenida a los profesores Luis Crespo. Bienvenido, profesor, gracias por estar con nosotros. Y el profesor Víctor Álvarez también. Muchísimas gracias y bienvenido. Y hay un tema que yo sé que al profesor Crespo le va a encantar y seguramente al profesor Álvarez también. ¿Puede haber recuperación económica en 2024 sin aumento salarial? Los resultados del comportamiento de la economía en este año, independientemente del comportamiento del salario, van a ser positivos. Va a haber una variable, la variable de crecimiento va a estar presente. ¿Y cómo crece sin salario? Por la flexibilización de las sanciones, el impacto en la industria petrolera y el efecto multiplicador que ella va a tener en otras áreas. Pero además, bueno, el tema de la recaudación, otras fuentes de ingresos que en este año, que además de ser un año electoral, van a estar presentes. Una recuperación económica en Venezuela sin que este dinero que se genere de la recuperación llegue al pueblo trabajador. Eso quiere decir que van a ser muy pocos los que van a verse beneficiados de esa cantidad de dinero. Víctor, ¿estás de acuerdo con lo que dice Crespo? Sí, y le agregaría que para una recuperación estable de la economía es necesario recuperar los salarios. Los salarios son el principal componente de la demanda agregada, del consumo privado, que es lo que mueve la economía. Los asalariados, al tener tantas necesidades insatisfechas, postergadas, cualquier aumento de sueldos tienden a gastarlo todo, pues entonces eso mueve la economía, o sea, ahí no hay capacidad de ahorro. Entonces, si realmente se quiere que el aparato productivo nacional se reactive, es necesario entender que los salarios no pueden seguir siendo considerados un costo de producción más y que necesariamente un aumento de los sueldos y salarios no tiene por qué traducirse en más inflación, que es uno de los grandes mitos que nos han hecho creer. En las condiciones particulares que tiene la economía venezolana, la posibilidad de reactivar la producción va a depender de la recuperación de los salarios. Si hay salarios, si hay capacidad de compra, las industrias, la producción agrícola se puede colocar en el mercado y eso termina moviendo la economía. De modo que es clave reactivar los salarios para una recuperación estable de la economía. Reactivación salarial, 10% de aumento salarial es lo que ha trascendido por allí, tampoco hay información oficial. ¿Es suficiente? No, es insuficiente. Yo soy de los que plantea que en Venezuela debemos discutir es la reconstrucción del salario, fundamentalmente porque fue destruido. Cualquier aumento porcentual de nada, porque el salario mínimo en este momento es nada, cualquier aumento porcentual de nada va a ser nada. Pueden decretar 1000% de aumento del salario mínimo y va a ser insuficiente. Coincido con Víctor, sin recuperación del salario no hay recuperación económica, pero en este momento hay otras variables que van a tener un empuje sobre el crecimiento económico, que yo todavía pongo en duda si lo podemos llamar recuperación económica, porque el debate es si esto va a ser sostenible en 2025, 2026, cómo podemos verlo en el tiempo. ¿Qué es lo peor de la política económica actual, profesor Álvarez? Bueno, Hay política económica, empecemos por ahí. las contradicciones, la incoherencia, una política fiscal, un ajuste fiscal, justamente que se ha afincado en los sectores más vulnerables, porque si bien es cierto que ha habido una reducción tremenda de los niveles de gasto público, los más afectados han sido los funcionarios. El peso de la nómina pública en el total del gasto público no es prácticamente
muy bajo, muy poco, pues, pero además la reducción del gasto público también se ve en el deterioro de los servicios, estos permanentes apagones que hay, el racionamiento de agua, la falta de gas doméstico, los problemas de telecomunicaciones son resultado de la falta de inversión pública para el mantenimiento y para la repotenciación de esos servicios, de modo que esa contradicción entre una política fiscal que castiga a los sectores más empobrecidos, una política monetaria que castiga al aparato productivo, porque ese elevadísimo encaje legal de 70% que prácticamente congela 70 bolívares de cada 100 bolívares que capta la banca, deja a los bancos sin posibilidades de financiar, de darle créditos a la producción y al consumo también, porque aquí quién se puede comprar una nevera a crédito o un carro a crédito, ni hablar de créditos hipotecarios. Entonces es otra política nefasta. Y la política cambiaria, esta obstinación, esta obsesión que tiene el gobierno de atajar el precio del dólar es tremendamente dañino para el aparato productivo, porque la depreciación del bolívar fue 100%, pero la inflación fue de casi 200%. ¿Ese rezago qué significa? Bueno, que la mercancía más barata es el dólar y por lo tanto es mejor comprar dólares e importar productos de países que tienen inflaciones de 8, 7% y no comprarlos en Venezuela. Entonces, eso termina también arruinando la producción agrícola e industrial nacional. ¿Qué es lo peor de la política económica en su opinión? Su improvisación. ¿Existe la política? Su ineficiencia, pero además la falta de consenso sobre la misma con los sectores del país. Uno de los elementos que potencia cualquier política económica es la incorporación de los sectores productivos, académicos, sociales e inclusive a los trabajadores en su diseño y en su elaboración. Pero ese consenso permite potenciarle y darle fuerza. Hay experiencias en América Latina donde grandes propuestas de transformación, caso Brasil 1994 con la reforma monetaria de Fernando Henrique Cardoso, uno de los elementos centrales del plan era el consenso en los sectores para el impulso de esa propuesta. Creo que con lo traumático que hemos vivido los venezolanos en la destrucción de la economía venezolana, creo que es un elemento central y lo mantengo en el debate. O sea, debemos generar un consenso en la elaboración de una política económica que rescate al país. Creo que han sido, en estos años hemos visto medidas espasmódicas, medidas improvisadas. Por ejemplo, lo que viene ocurriendo hoy con el petro, como la criptomoneda venezolana que oficializan que desapareció, bueno, porque es uno de los mejores ejemplos de la ineficiencia en la elaboración y construcción de políticas en el país. Víctor describía muy bien en el área fiscal, monetaria, en el área comercial, cómo la sobrevaluación del bolívar ahorita afecta a las exportaciones venezolanas porque las pone en condiciones de poca competitividad a nivel internacional, porque bueno, el bolívar es una de las mercancías más baratas que hay o muy cara para el dólar. Traerlo para los que están fuera del país es muy caro venir a hacer la relación de intercambio. Estaba recordando que apenas salió el petro, nosotros invitamos a Víctor a un foro de Visor 360 Consultores. Hace como 6 años. Anticipamos absolutamente todo lo que iba a pasar porque no era difícil, además, no veía tener una bola de cristal y hoy termina aconsejándose. Pero yo quisiera ir un poquito más atrás para después volver a la parte más propositiva de qué se debe hacer. Pero no podemos hacer eso si no vamos quizás a la génesis del tema. Toda esta crisis que ustedes han descrito, estructural desde el punto de vista económico, tiene su origen en la política de Chávez o en la política de Maduro. Víctor. Mira, yo creo que él tiene su origen en el agotamiento del rentismo, ¿no? Y el rentismo ha tenido varias caretas, ¿no? O sea, en la Cuarta República se hablaba del capitalismo rentístico, en la Quinta República se ha hablado del neorrentismo socialista, ¿no? Donde la renta petrolera, en primer lugar, en la primera etapa fue financiada para la modernización capitalista de la economía y en la segunda etapa del chavismo fue utilizada con la consigna de erradicar la pobreza, el desempleo y la exclusión social. Pero mientras la renta petrolera siga siendo utilizada para financiar o sostener un consumo artificial que no tiene su correlato en el desarrollo de las fuerzas productivas,
internas, mientras la renta petrolera siga siendo utilizada para atajar el precio del dólar, como se está haciendo ahora, estas patologías de una economía rentista se van a mantener y se van a reproducir porque porque no es solamente Chávez y Maduro. O sea, al final de cuentas, buena parte de estos problemas fueron incubados en los últimos años de Chávez, ¿verdad? Cuando se prolongaron una serie de distorsiones, de errores que no se corrigieron a tiempo. El modelo ya daba señales, ese modelo estatista, controlador, expropiador, ya estaba dando señales de agotamiento. Maduro hereda esa política de controles de cambio de precios, demora mucho en levantar los controles porque él arranca en el 2013 y no es sino hasta agosto del 2018 cuando empieza el desmontaje de los controles. Fueron 5 años donde se prolongaron esas instrucciones y se hizo un daño terrible en la economía que ahora es muy difícil de reponer, pues. Ese rentismo, entonces, que Víctor ubica a finales de Chávez y que retoma Maduro, también podríamos, según lo que dice Víctor, también es una cosa estructural que viene previo a Chávez también. Sí, pero entonces, ¿cómo es la continuidad de ese rentismo? O sea, ¿es la cuarta, es la quinta, es la posquinta? O sea, ¿en dónde está la génesis del problema estructural que estamos viviendo en este momento? Chávez profundizó ese modelo y él había ofrecido que lo iba a cambiar. La propuesta de Hugo Chávez era la diversificación de la economía, retomó aquel discurso de sembremos el petróleo, superar la corrupción, exacerbó muchos de esos elementos que potenció su oferta electoral, pero en definitiva Chávez profundizó el modelo rentista e inclusive hasta Maduro retoma el extractivismo primitivo. Y en el caso de Víctor, que plantea que Nicolás asumió un modelo con excesivos controles, pero también los exacerbó. Aquí a la economía se le puso una camisa de fuerza. Aquí todo estaba controlado: la distribución de mercancía, la producción, los precios, la tasa de interés, el control de cambio. Y bueno, se ven asfixiados y es a finales del último trimestre del 2018 que comienza el desmontaje de esos controles. Pero en definitiva hay un colapso del modelo rentista, que Chávez cumplió su promesa porque él dijo que lo iba a ser diferente y en definitiva lo que hizo fue potenciarlo. Y bueno, aparece el elemento de la corrupción, de la ineficiencia en el desarrollo de la gestión pública y bueno, da como resultado esta devastación del modelo de la economía venezolana. Es un problema de una gestión de izquierda, profesor Álvarez. Es la visión de izquierda de la economía o cierto desinterés, cierta visión de, bueno, lo económico lo vamos llevando. No, bueno, una visión de izquierda significa que las políticas públicas deberían orientarse a favorecer a los sectores más débiles, más vulnerables, ¿no? Y si nos ponemos a ver las políticas del gobierno, lo que han hecho más bien es empobrecer a la población. No por casualidad hay más de 7 millones de venezolanos afuera que se han empobrecido, ¿no? De modo que lo veo mucho más allá de eso. Yo creo que lo peor de todo, ¿no?, es empeñarse en mantener las políticas rentistas sin renta. Y el caso más patético es el de la política cambiaria. O sea, en condiciones de una abundante renta petrolera, donde la economía prácticamente naufraga en petrodólares, es lógico que el precio de la divisa sea muy bajo, muy barato, ¿no? Y sin embargo, aquí ya sin ese caudal de petrodólares, se insiste en mantener un precio del dólar muy bajo. Entonces, ¿cuál es el precio real? Claro, el precio, si uno dice, oye, el tipo de cambio se depreció 100% y la inflación fue de 200%, eso significa que se atajó a la mitad el tipo de cambio que en estos momentos está en 35, debería haber cerrado en 70. Si nosotros queremos transformar una economía rentista e importadora en una economía productiva y exportadora, ¿qué es lo que le interesa al exportador? Recibir la mayor cantidad de bolívares por cada dólar exportado. Si él en lugar de recibir 35 bolívares recibiera 70 bolívares, tendría más dinero para pagar la nómina, para pagar los servicios, para pagar los impuestos, para pagar los insumos nacionales. Entonces, hasta que nosotros no entendamos que ese afán por mantener un dólar barato es una expresión de esa economía rentista y lo que realmente conviene para la transformación productiva, para que dejemos de importar con dólares baratos, es un tipo de cambio más alto que de alguna manera proteja la agricultura y la industria de esas importaciones baratas, nosotros no vamos a poder reestructurar la economía nacional.
Claro, Le preguntamos al profesor claro, esa Crespo, ¿no? política- Un shock para la gente Sin embargo, también. esa política nos costó a los venezolanos más de 4.600 millones de dólares. El Banco Central intervino con operaciones que suman en el 2023 ese monto, más de 4.600 millones. Ya esta semana, la semana pasada, hacía intervenciones de 110 millones de dólares. Entonces, No debe hacerlo. no debería hacerse, porque en definitiva, por ejemplo, a los trabajadores se les negó un aumento salarial. Hoy tenemos más de 623 días sin aumento salarial y tú ves que ese tipo de política no favorecen en definitiva a los trabajadores. Creo que debió construirse una política cambiaria distinta, donde el elemento Correcto. de mi primera intervención, el consenso, incorporando a los sectores a discutirla, hubiese sido fundamental. Estoy de acuerdo con eso. Y Vanessa, no es un shock para la gente. Ese es otro mito que hay que desmontar. Todo Porque sube, profesor. porque mira, en una economía que está tan dolarizada, donde el 70, el 80% de las operaciones de compraventa en la mayoría de las ciudades del país se hacen con dólares, o sea, sincerar la tasa de cambio, lejos de tener un impacto inflacionario, lo que va a corregir es justamente la inflación en dólares. Entonces, es un mito que hay que, claro, es un tema complejo, hay que explicarlo Pero con si mucho, no se aumenta con el mucho- salario, y desaparece. Dejo esa incógnita ahí. O sea, ya prácticamente está desaparecido, pero desaparecería aún más. Pero tenemos que hablar de nuestros patrocinantes primero. Porque Adelante. si no desaparecemos nosotros. Aquí yo tengo un patrocinante muy a tono, además. con- Perfecto, entonces... Con los economistas que nos acompañan. Estrenemos patrocinantes. Para hoy, no pagues con la misma moneda. Te invitamos a usar la moneda de la paz para que tu vida sea mejor. Si te pagan con rabia, responde con amor. Si te pagan con intolerancia, responde con diálogo. La moneda de la paz, llévala siempre en tu cartera. Bueno, y nosotros mantenemos nuestro primer Zapato. patrocinante. Zapatería del Otro. Lo invitamos a que se calce los zapatos del otro o la otra. Y así usted va a poder sentir una nueva forma de caminar. Tenemos distintos modelos, entre los que destacan las colecciones Coincidencia y Tolerancia. Conozca lo que se siente caminar con los zapatos del otro y descubra una nueva forma de caminar. Nuestros patrocinantes. Tenemos otro por ahí que es Funeraria Vítalo, pero eso lo dejamos para el otro programa. Bueno, se ganaron un cliente esos patrocinantes. Ahora vamos a la parte propositiva, como lo plantea. Claro, Roberto. no, pero antes Adelante. inevitablemente, Víctor, a ver, has dicho dos cosas interesantísimas. O sea, el hecho de que se libere, bueno, y también, Luis, el tema de la liberación del sistema cambiario que existe en este momento, en la no intervención del Estado, pareciera que, según lo que ustedes dicen, es beneficioso, pero la pregunta es, en el marco de eso, si no hay un aumento o un ajuste salarial, desaparece el salario de la administración pública al momento de hacer que el mercado sea quien establezca el asunto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Y lo otro es que me generó ciertas preguntas, lo que comentaba Víctor, sobre el hecho de que es lógico que cuando haya renta se utilice un modelo rentista. Eso quiere decir que lo que hizo Chávez estuvo bien. O sea, teniendo tanto ingreso petrolero, era correcto que su modelo fuese rentista y eso no trajo aquellas aguas no trajeron estos lobos. Sí. Mira, en relación con la primera pregunta, de alguna manera ya lo planteó Luis Crespo, ¿no? Cuando sugirió que esta obstinación por mantener un tipo de cambio bajo se hace al precio de quemar reservas internacionales, porque ¿quién es el principal oferente de divisas en el mercado cambiario? O sea, no son los exportadores privados. O sea, nosotros todavía no tenemos un sector exportador que coloque un buen volumen de producción en los mercados internacionales y que genere divisas. No, esas divisas siguen siendo de la renta petrolera, de la renta minera. Pues, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el Banco Central de Venezuela cuando todas las semanas vende 80, 100 millones de dólares? Bueno, está quemando reservas internacionales para mantener artificialmente un dólar bajo que estimula importaciones baratas que compiten ventajosamente con la producción agrícola e industrial nacional y la arruinan. Sería preferible, ¿verdad?, ir a una dolarización de los salarios, ir a un esquema donde esas reservas internacionales se utilicen más bien para sostener y soportar un aumento, una recuperación de la capacidad adquisitiva de los trabajadores del sector público,
y que ese aumento de la capacidad adquisitiva mueva entonces la reactivación de la economía, de la agricultura y de la industria. Ahí hay una solución completa. Lo que pasa es que por razones ideológicas, o sea, aceptar la moneda del archienemigo de este gobierno, como es el dólar y su rivalidad con los Estados Unidos, sería prácticamente una humillación. Claro, habría que, no solamente por las sanciones, no, pero es más que todo un tema ideológico, porque imaginemos un escenario donde no haya sanciones. O sea, este gobierno asumiría el dólar como la moneda. Entonces, ahí hay un asunto que es para otro debate, ¿no? Y en relación con la segunda pregunta, mira, el objetivo de transformar la economía rentista que prometió Chávez no se cumplió, todo lo contrario, la economía se hizo mucho más rentista, más dependiente de la actividad petrolera, cayó el aporte de la agricultura al Producto Interno Bruto, cayó el aporte de la manufactura al Producto Interno Bruto y el mayor porcentaje de ingresos en divisas y ingresos fiscales siguió siendo del sector petrolero. Profesor, ¿crees que usted hablaba de un consenso para una política económica? ¿Consenso entre quiénes? Mira, entre los sectores, tienen que acordar. O sea, el gobierno diseña o diseñaría una política económica y sería importante que incorpore a la sociedad y a sus sectores. Estamos hablando del sector académico, los empresarios, los trabajadores, las organizaciones civiles que quieran aportar y te puedan permitir potenciar ese proyecto. Por ejemplo, hablar de que si la no intervención en el mercado cambiario y permitir la flotación libre pudiera ser una medida de shock, dependiendo si eso está incluido en un programa económico y está acompañado de un conjunto de medidas que puedan compensar eso, no sacarlo de allí, verlo aislado, pudiera permitir tener esa interpretación. Porque, por ejemplo, en el 2022 y 2023 podemos describir que este modelo le sirve al gobierno para que tenga devaluaciones por diseño, y es el Banco Central limitando sus intervenciones que permite el desplazamiento. De eso lo identificamos claramente en agosto del 2022, el último trimestre del 2022 y el primero del 2023. Entonces es una intervención en ese mercado disimulada, es una política que en definitiva perturba y distorsiona las variables de composición del tipo de cambio con efecto multiplicador negativo en la política comercial, en la política monetaria y en definitiva la pagan los trabajadores. Usted hablaba de consenso, entonces, consenso entre la sociedad, los distintos sectores. ¿Cuáles serían los lineamientos de esa política? Una política de consenso. Que en las distintas áreas, fiscal, monetaria, cambiaria, que busque el rescate del aparato productivo venezolano. Por ejemplo, el debate sobre el rentismo y una economía productiva. El elemento central es cómo nos incorporamos todos a generar riqueza en el país diferente al modelo rentista. Ahora bien, hay que ser honesto, creo que nosotros tenemos unas ventajas comparativas y competitivas en el área de la minería y en el área y en el sector como el sector de los hidrocarburos, que debe formar parte de ese proyecto. No será el elemento central, porque es lo que nos va a poder permitir potenciar el cambio de modelo e impulsar esa economía que genere riqueza desde la perspectiva de potenciar las capacidades del país. Esto debe tener un signo político específico, profesor Álvarez. Complementando lo que dice Vanessa. Porque ahí vamos, ¿no? El Partido Comunista de Venezuela dice que este es un gobierno neoliberal. Y los economistas que vienen de la izquierda plantean que este gobierno debe tomar medidas que están un poco más hacia la apertura del mercado que la regulación. ¿Quién tiene la razón? ¿Estamos a un gobierno neoliberal y cuáles son las medidas que deberían tomarse certeramente, aún a pesar del tema ideológico o indiferentemente del tema ideológico de donde proviene la propuesta? Bueno, si te vas al consenso de Washington, ¿no?, que son esas famosas 10, 12 medidas que eran así como las santas escrituras, ¿no?, del pensamiento neoliberal, ¿no? Aplicado en el Fondo Monetario. Y era el recetario neoliberal, ¿en qué consistía? Bueno, liberación cambiaria, liberación de precios, apertura comercial a las importaciones sin arancel, privatización de servicios públicos, eliminación de subsidios, ¿no?, al agua, la electricidad, los teléfonos, el gas. Bueno, eso es justamente lo que se ha venido haciendo aquí. O sea, el Partido Comunista tiene razón. Hay un programa de apertura y liberalización
que marca una clara diferencia con la primera etapa estatista, expropiadora y controladora de Chávez, y que mantuvo Maduro durante los primeros 5 años, ¿no? A partir de agosto, o sea, uno traza la raya de cuándo fue el gran viraje, ¿no? Para recordar aquel título de un programa de gobierno que una vez se dio, justamente neoliberal, es justamente agosto del año 2018, ¿no? Estos 5 años han sido unos años de abandono de ese modelo estatista y controlador, y de impulso de un modelo más gobernado y más orientado por las fuerzas del mercado, que es la esencia de un modelo económico neoliberal. Pero los anaqueles se llenaron. Claro, porque es que había tal grado de asfixia regulatoria sobre el aparato productivo, y por eso decía antes que el modelo ya daba señales de agotamiento, y sin embargo Maduro estaba preso por el legado de Chávez, o sea, había recibido ese conjunto de políticas controladoras. Cambiarlo era traicionar el legado de Chávez, y durante muchos años estuvo preso, ¿no? de esa herencia. Por supuesto, este tipo de medidas de liberación y ajuste tienen que tomar muy en cuenta los efectos no deseados, y los efectos no deseados generalmente son sobre los sectores trabajadores, claro, y los sectores más vulnerables, y eso fue lo que no se hizo. O sea, sí, hay una reactivación de la producción, los anaqueles están llenos, pero no hay suficiente plata en el bolsillo para comprar. Es un problema de signo político. ¿Quién ejecutaría un programa, una política económica de consenso? Mira, yo creo que la puede ejecutar un gobierno de coalición. Actual, una coalición. Yo creo que pudiera ser una María Corina. Yo creo que pudiera ser una coalición donde se incorporen distintos sectores políticos también en la construcción de ese programa de mediano y largo plazo que rescate el país del caos en que se encuentra. ¿Largo plazo es cuánto tiempo, profesor? Mediano y corto plazo. Porque aquí parece que no salimos del sacrificio. Yo trato, en las condiciones que estamos necesitamos medidas de inmediato, de corto y de mediano. O sea, pensar ahorita en el largo plazo, vas a tener un país en mayores niveles de devastación. Necesitamos decisiones, por ejemplo, el rescate del salario. Es fundamental. Más allá de potenciar el aparato económico y lo que pueda, todo lo que describió Víctor sobre el consumo, fue destruido. Claro. Pero tú lo necesitas como una decisión hasta humana. La gente tiene que comer. O sea, tú revisas los últimos informes de pobreza, de nutrición, de deserción escolar, todas esas situaciones tienen que ver con las condiciones socioeconómicas de la familia venezolana, que es el resultado de la aplicación de este modelo. O sea, por ejemplo, rescatar el salario. El salario fue destruido. Tenemos uno de los países donde el trabajo es barato. Si vamos a hablar del neoliberalismo, lo lograron. O sea, el desmontaje de las contrataciones colectivas. Bueno, lo que significa la relación en las zonas económicas especiales, pues, donde las leyes marco no van a poder estar. El gran viraje no lo soñó nunca. Se quedó corto. Entonces, sí, hay un conjunto de medidas de muy corto plazo que tiene que tomar. La primera es el salario, en su opinión. Recuperación del salario. Es fundamental. Y la seguridad social de los trabajadores venezolanos. Hoy en día no tenemos, los trabajadores no tienen salario, contratación colectiva, derechos fundamentales y seguridad social. ¿Se puede mejorar el salario llevando la paridad cambiaria, profesor Álvarez, a la vida real? Creo que yo estoy de acuerdo con Luis, ¿no? Coincido mucho con él, pues, ¿no? Ahora, creo que la recuperación del salario requiere una estrategia antiinflacionaria, una política antiinflacionaria, porque lo que se come el salario es una voraz inflación que no cesa. O sea, nosotros estamos cerrando el año 2023 con una inflación de 193%, ¿no? Y lo celebramos como una buena noticia, porque la inflación viene cayendo. Porque nos ganó el Líbano, y entonces ya no tenemos el siniestro privilegio de ser el primero en el podio de la inflación mundial. Pero una recuperación del salario también pasa por una estrategia antiinflacionaria. Entonces, a diferencia del enfoque monetarista, ¿no? y del enfoque neoliberal que plantea
reducir el gasto público, erradicar el financiamiento del déficit fiscal con emisiones de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela. Creo que la visión tiene que ser la de reactivar el aparato productivo interno, o sea, generar una abundante oferta de productos, de alimentos, de calzado, de vestido, de medicina, de buena calidad y a bajos precios para que el salario alcance. Y en la medida que se reactive el aparato productivo, se va a generar empleo productivo. Y quien reciba un sueldo, ese sueldo va a estar respaldado por un aumento en la producción. No es este empleo improductivo que se financia con emisión de dinero sin respaldo, que crea entonces una capacidad de compra, pero que no encuentra entonces suficiente producción en el mercado interno. Entonces, es clave, de acuerdo con el objetivo, y yo lo que lo acompaño es con una estrategia antiinflacionaria. Ese qué con este cómo. Y la política, pero la política partidista, ¿cómo entra aquí? Al principio describía que cuando hablo de la reconstrucción del salario, no es por la vía del decreto, es que forme parte de una política económica, de la recuperación económica, económica del país, pero allí va insertada el tema de la recuperación. Construida con los mismos trabajadores. Que estén incorporados allí. Claro. ¿Y la política de esto? La política de esto es que se acabó el tiempo. Qué lástima. Porque todo esto necesita una base política. ¿La ven? Se va a dar la condición política para ese cambio necesario este año. Saquen su bola de cristal, por favor. Sí, bueno, yo creo que lamentablemente uno de los grandes problemas que tiene Venezuela no es solamente el de tener el peor gobierno de la historia, sino además la peor oposición, o sea, incapaz de ponerse de acuerdo para sacar al país adelante, porque si alguna responsabilidad tiene el gobierno es el de habernos hundido en esta crisis, pero la oposición tenía la responsabilidad de habernos sacado de esta crisis, y a pesar del enorme rechazo que tiene el gobierno en las encuestas, aún así pierde las elecciones porque decide no participar, decide abstenerse o participa dividida. Entonces, mientras no tengamos unas élites políticas que pongan por encima de sus proyectos políticos particulares y sus ambiciones personales el interés nacional, difícilmente nosotros vamos a encontrar salida. Entonces, ese es el gran reto, y creo que la ciudadanía tiene que interpelar a su dirigencia política, emplazar a su dirigencia política para que se ponga de acuerdo y sacar al país del hoyo en el que está metido. En este 2024 tenemos en este 2024 tenemos la posibilidad del cambio político. Ahora, el problema es lograrlo, pero están dadas las condiciones para que ese cambio político abone a dar espacio a una propuesta o a un programa económico de transformación del país, con los elementos que hemos descrito acá. Bueno, con eso tenemos el abrebocas para la segunda parte del programa, porque ahora es que queda mucho por cortar en ese sentido. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahora vamos y los invitamos a que se queden, porque vamos a hacer nuestro segmento de análisis de conclusiones, en donde Vanessa y yo haremos un pequeño resumen de sus ideas principales y daremos pie para seguir debatiendo esta agenda. Gracias, Nímer, un gusto siempre. Gracias a ti. Feliz año. Luego de este intercambio, esta conversación con los profesores economistas Luis Crespo y Víctor Álvarez, Nímer, hay algunos temas que podríamos decir que comparten, en los que hay puntos en común. En lo personal no deja de llamarme la atención el que se piense que puede haber crecimiento económico, por supuesto, esos son los números. Y los conceptos económicos. Para eso es la economía. En un país en el que el salario mínimo tiende a cero, como lo ha dicho la propia Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Pero esa es parte de los misterios de la economía. Decía el profesor Víctor Álvarez que tenemos una política económica rentista, pero sin renta. No deja de ser llamativo que se insista en mantener ese rentismo sin una renta que permita sostenerlo de paso, más allá de la valoración de si es el camino correcto o no para el país. Sincerar la paridad cambiaria, decía el profesor Álvarez, que es un tema tabú. Sin embargo, dice que habría que asumirlo y aquí incorporo también el planteamiento del profesor Luis Crespo, habría que asumirlo, pero como parte también de un conjunto de políticas, de acciones a corto y a mediano plazo. Así será la situación, Nímer, que el profesor Crespo no se atreve a hablar del largo plazo. Nadie se atreve a hablar del largo plazo cuando hablamos de economía. Rescate del salario, punto en común también. Ambos coinciden en que es importante, más que rescate, la recuperación integral del salario como un elemento más también dentro de esa visión de una nueva economía.
consenso para una nueva política económica, es un punto de consenso en ambos. Sí, además rescatar y profundizar un poco más sobre el tema del acuerdo al final que tienen tanto Víctor como Luis en relación a el factor determinante que es el salario en la reactivación y movilización de cualquier economía. En este sentido, aún a pesar de que se habla de crecimiento económico, sin embargo, el tema fundamental es que no se habla de un crecimiento de la ciudadanía, Claro. no se habla de un crecimiento orgánico desde el punto de vista de la activación de una mejoría económica que realmente repercuta hacia todos, al menos que el factor de salario esté presente, cosa que lamentablemente los dos diagnostican claramente que no pareciera estar presente, aún a pesar de ser un año electoral. Otro tema relevante es la necesidad de entender la superación de un modelo de renta que se mantiene, de un modelo rentista, pero ahora sin renta. El otro elemento que creo importante resaltar es la coincidencia que tienen los dos en calificar de que este gobierno es más neoliberal que el neoliberalismo. Una cosa que pareciera increíble y además profundamente contradictorio. El gobierno del presidente obrerista, socialista, chavista y todos los istas que se le agregan generalmente en las descripciones y prosopopeyas discursivas en cada una de las alocuciones del gobierno, sin embargo, entran en una profunda disonancia cognitiva en el momento en que los economistas se sientan a tratar de entender cuáles son las claves sobre las cuales se soportan el desarrollo de estas políticas económicas. Aún a pesar de que muchos analistas o economistas de derecha dirían que hay que profundizar políticas, pues nadie refuta el hecho de lo que acaban de firmar ellos dos, de que aquí hay incluso un sueño logrado más allá de lo que aspiraba el planteamiento del gran viraje de los Yesaboy y del gobierno de Carlos Andrés Pérez, que en algún momento fue señalado como parte de un gobierno que practicaba las condiciones del consenso de Washington y que además buscaba consagrarse con el Fondo Monetario Internacional. Neimer, mucha tela que cortar, apenas estamos empezando el año y estamos poniendo sobre la mesa un tema que sin duda es clave. Cuando hablamos de la reconstrucción del salario, un tema clave para toda la población y una bandera de lucha que además está impulsando las movilizaciones sociales en nuestro país. Y otro gran reto que plantean nuestros invitados es ver si al final este año se dan, las condiciones están dadas, pero si se consagran las condiciones para que haya una transformación política que incida en el tema económico. Así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, de retomar esta agenda común en este 2024. Vienen muchos otros programas, muchos otros debates y también muchos encuentros, incluso con usted que nos está viendo en este momento. Ya anunciaremos algunas cosas en próximos días en relación con esto. Así que muchísimas gracias a ti, Vanessa, a nuestro equipo de producción, tanto a Goyo, como a Jose, como a Marta, como a Ashley, que no la mencioné al principio, que también está aquí con nosotros presente en este momento, Saberio Vivas y todo el equipo de producción de la plataforma comunicacional Punto de Corte.